Nueva York celebra 2 décadas reconociendo las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas en la Gran Manzana. En este episodio, rendimos homenaje a las madres latinas, destacando su coraje y dedicación para mejorar el bienestar de sus familias y comunidades, incluso cuando su salud mental se ve afectada en el proceso. Comenzamos con la historia de Ángela Mondragón, quien hace una década enfrentó las duras consecuencias de un sistema migratorio que muchas veces deshumaniza a quienes deben navegarlo. Tras la deportación de su esposo, Ángela, con su bebé de apenas 3 meses, tuvo que superar enormes desafíos para salir adelante y reconstruir su vida. Luego, conversamos con Ángelo Cabrera, reconocido defensor de los derechos de los estudiantes inmigrantes y quien ha sido nombrado director del Centro del Estudiante Inmigrante en City College. Cerramos el episodio con un homenaje a la música, en especial a la cumbia, que ha dejado una huella vibrante en la ciudad gracias al trabajo de Carla Flores, quien con su proyecto Somos Cumbia, Somos Familia, forma parte de la exposición del Museo de la Ciudad de Nueva York sobre danzas tradicionales del mundo, donde por primera vez la cumbia tiene su espacio. Y ahora los dejamos con la historia de Ángela Mondragón. My name is Angela Mondragon, and I came to the United States when I was 8 years old. We were fleeing the economic collapse of Peru. La crisis en el Perú de criminalidad es tan alta que mucha gente se está viniendo. Because if you have a business, te extorsionan. To be honest, we came here with nothing. My father would sleep on the floor. We would move from room to room. Like, we had no stability. And I think that's also created part of my depression. So I was like, I don't want to have that for the rest of my life, right? I want to have stability. I want to have a home. I want to have something that's mine. So I got married and we just kept going on about our life. I knew that he had some misdemeanors in his past, but I didn't know the extent or what those bad things were or how that would affect my life in the future. So he had stolen from, I think the store doesn't even exist anymore. I hired a lawyer in New Jersey who took us to the courthouse. And he said, it's gonna be easy, it's gonna be in and out. There was like 10 people arrested and 2 were Hispanic. One of them was my husband. And only 2 of them had shackles. The others did not have shackles. The other ones did not have this. They just had the orange jumpsuit. But my husband y el otro señor, they were both like walking like this, like if he had murdered someone, right? And the judge is like, okay, case dismissed. The case was closed. And then as soon as we're walking out of the courthouse, there's 2 immigration officers there. And he said, Miguel Vidal? And Miguel's like, yes. And he's like, turn around, you're under arrest. You have an order of deportation. Bueno, esas son las fotos de como pruebas, ¿no? De que nosotros somos una familia real, porque eso era también parte de la pregunta. Are you a real family? And I said, well, of course we're a real family. Tenemos una bebé. So what they did was they took him to the ICE holding in Newark. And Miguel calls me and he says, Angela, I'm on the plane. Please calm down, just take care of the baby. And I just fell to the floor. And my mom was there and she had to hold me. My Chloe was 3 months, and so after a few days, I realized like I'm not doing well in terms of my depression. So I'm thinking of giving up Chloe for adoption. I'm gonna give her up because I can't raise my daughter if I'm working and I'm paying for lawyers and I'm paying for babysitter and I'm paying for diapers and I'm paying for this and I'm sending money to Peru. I can't. And so they said, don't give her up and we're gonna help you. That's the only way I was able to keep my daughter. She would stay at my parents. So in terms of Miguel, I had to send him $20, $50. We did that for like 3 years. So by that time, I had already given up my apartment. I had already lost my job. I was gonna kill myself. Like, I had decided that like the pain was just so great that
there was just no point in continuing. But then the only thing that held me back was my daughter, because my mom didn't raise me. She left. So I know the pain of not having a mom. So I said, well, now I have two options. If I'm not gonna kill myself, I'm gonna either go to Peru and be with my husband, or I'm gonna check myself into a psychiatric hospital. And so when I started to realize that Chloe needed help, I searched for therapy for her. So she goes to therapy once a week. So she has a very, very real issue that I'm gonna abandon her. The other thing is, she would ask for her dad constantly. Where's my father? Why is he in Peru? Why can't we be together? I think that in this time, in this environment where people are so anti-immigrant and so anti-this and so anti-that, what's missing in our immigration system is more humanity. El sistema que tenemos ahora no está hecho para nosotros. No, it's not made for the little people. It's made for U.S. citizens to serve U.S. interests. Hay mucha injusticia because first of all, there's not enough lawyers. Second, there's not enough lawyers that care. People because there's not enough lawyers that speak Spanish, que son mujeres que entienden, right? Because the system is not set up for immigrants. The system is set up to ship them out. But they have a voice. We have a voice. And who's gonna represent us? Right? When I have to go up against a judge, yo tengo que hablar por mi clienta. Y si yo no entiendo su historia, y si yo no entiendo lo que ella vivió y lo que ella pasó, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo decir al juez que ella merece estar en este país? Que si ella va a Honduras, maybe la matan. The only way I can do it is by being a lawyer to fight. Sí, estoy tratando. First I have to study for the LSAT. Tengo que estudiar el examen de admisión. Y después, de ahí ya vemos. So don't despair. Because even though you think you're in the bottom of a hellhole and you're dying, you're gonna be okay. Women are much stronger than we give ourselves credit for. We are resilient creatures, and whether we have children or not, we survive. Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Canción tonta de Federico García Lorca. Madres, Nueva York les desea un feliz día. Originario de México, Ángelo Cabrera llegó a Nueva York siendo un adolescente indocumentado y con esfuerzo y determinación logró graduarse de CUNY. Su trayectoria personal y compromiso con la educación lo han convertido en una figura clave en la lucha por el acceso equitativo a oportunidades académicas para las comunidades migrantes. Hola, mi nombre es Ángelo Cabrera y soy el nuevo director de aquí del Immigrant Student Center for Resources and Research at City College.
El centro fue una creación y agradezco mucho a todo este movimiento estudiantil dentro del sistema universitario de aquí, especialmente de City College. El equipo o el grupo estudiantil del Dream Team que se formó en el 2012, que empezaron a crear esta abogacía, pedir a la institución que se pudiese crear este centro. En el 2023 ya formalizan la petición y el centro. Ofrecemos muchos diferentes servicios. Al principio hicimos encuestas con los estudiantes. Algo que ellos quieren o pidieron mucho es tratar de tener un espacio seguro para ellos, de convivencia, crear comunidad. Se les da talleres sobre Conoce tus derechos. Hemos estado ayudándolos a inscribirse a los programas del NYC Care de Nueva York, con el apoyo de diferentes organizaciones. En este caso, Mistake Organization viene y nos apoya a que los estudiantes puedan hacer un registro en NYC Care y tener acceso a la salud gratuita, ¿no? de Nueva York. Los ayudamos a conectar a fondos de becas o a becas que se imparten, que os brindan en diferentes organismos, diferentes instituciones de aquí mismo de City College. Les ayudamos a aplicar a las diferentes becas, a los fellowships, a la beca del Dream Act también del Estado, pero también al Dream US, que les ayudamos a aplicar esas becas. Y bueno, ahorita estamos en un proceso de recaudar fondos para que también nosotros podamos impartirles becas a los estudiantes basado en sus necesidades, ¿no? Entonces, obviamente la gente puede ir a nuestra página, ccny.uni.edu/Immigrant Student Center, y ahí mismo pueden hacer donaciones para que el espacio pueda también mantenerse, ¿no? Algo que tenemos planeado hacer en un futuro es ayudar a través de los talleres de desarrollo profesional, es ayudarles a crear diferentes fuentes laborales, ¿no? Obviamente, como inmigrante indocumentado no puedes trabajar, ¿no? Es tu limitación, ¿no? Entonces, la pregunta muy grande que todos nos hacemos los estudiantes, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo cuando me gradúe? Pasé por todo eso. Estamos tratando de ver el modelo de las cooperativas y el modelo de la creación de compañías consultoras, ¿no? Para los estudiantes, donde ellos tengan su propia consultoría. Creo que es muy importante que nuestra comunidad sepa que a pesar de toda esta política antimigrante que estamos viviendo, a pesar de la persecución inhumana que estamos viviendo, existen espacios seguros, instituciones que buscamos poder seguir apoyando a la comunidad. Sabemos que hoy en día también conlleva a que nosotros estemos entre la espada y la pared con la cuestión del gobierno federal, pero vamos a seguir luchando por nuestra comunidad, por la comunidad migrante, por la comunidad indocumentada, por todas las comunidades de la minoría, y que el temor va a existir. Lo que la administración busca crear es miedo, y lo están logrando. Pero tenemos que entender que somos una comunidad resilient, una comunidad luchadora, ¿no? Que venimos de una cultura donde nunca se ha rendido, ¿no? Donde salimos de las sombras para seguir luchando, donde nuestra historia nos lleva más allá de cruzar las fronteras, ¿no? A seguir luchando porque tenemos un objetivo, ¿no? Crear y brindar un mejor futuro a nuestros hijos, y que como estudiantes podemos tener acceso a muchos recursos. Sé que en estos momentos es doloroso, triste, inhumano por lo que estamos pasando, pero que
ya lo vivimos anteriormente. Hoy en día tenemos que ser más fuertes. Acudan a estos espacios comunitarios, organizaciones comunitarias pro inmigrantes, acudan a estos espacios dentro de la universidad, para oficinas de estudiantes para estudiantes inmigrantes, estos centros, acudan a ellos, que estamos aquí para apoyarles, ¿no? Somos personas que también pasamos por esto, ¿no? Que entendemos el trauma migratorio, que entendemos lo que es ser una persona indocumentada. Yo entiendo todo eso, pasé por todo eso. No te puedes escapar sin contestarnos. ¿Qué es para ti Nueva York? Por un lado, es una fuente de literatura que a mí me ha marcado siempre. El Gran Gatsby es una de las novelas a las que vuelvo constantemente. Y si me pongo a partir de ahí a hacer el inventario de las novelas escritas por escritores de Nueva York o que suceden en Nueva York, que tienen una relación directa con la ciudad, que me han marcado fuertemente, el inventario es enorme. Esto es increíble porque te estás haciendo un autorretrato tuyo de escritor. Cómo tú reconstruyes una ciudad, un mundo, y lo reconstruyes a través de los libros. Sí. Muchísimas gracias. Carla Flores, junto a su esposo y su hija, han logrado mantener viva esta tradición caribeña, transmitiendo a las nuevas generaciones el legado cultural de sus ancestros. Sus logros y enseñanzas podrán verse en el Museo de la Ciudad de Nueva York hasta febrero de 2026. Mi nombre es Carla Flores Albor. Soy bailarina, coreógrafa, comunicadora social, escritora, pero también, sobre todo, promotora de las danzas del Caribe colombiano. La misión de vida en la danza comenzó desde pequeña y ya en el bachillerato, recuerdo yo que fui a la universidad, estudié comunicación social y cuando terminé yo le dije a mi mamá y a mi papá, le dije, aquí está mi diploma, ahora me voy a bailar. Después de haber estudiado aquí, haber trabajado, yo trabajé para la ciudad de Nueva York un tiempo, ya cuando había tenido la maestría, decidí regresar a Colombia. Viví un año en Barranquilla y creo que eso es lo que me pone aquí en este momento, porque en ese año fue que conocí a Carla Flores Albor. Bueno, para llegar aquí a Nueva York, precisamente una de las metas era que no quería llegar de ninguna otra forma, sino como artista o como periodista. Entonces llegué posterior a las Torres Gemelas a hacer una investigación de campo, que era ver cómo los movimientos de la cotidianidad de todas las personas en la calle había cambiado o se había alterado o se había modificado después de las Torres Gemelas. Entonces así fue como vine a trabajar ese proyecto con una obra que se llama Running Alongside My Life, corriendo al lado de la vida, con PS 122. Para mí la danza ha sido siempre orgánica, por crecer en Barranquilla y en el carnaval. Básicamente es como la explicación que yo doy porque en Barranquilla se baila bastante y se bailan muchísimos géneros. Porque en el carnaval fueron llegando siempre diferentes formas de bailar. Las tradicionales, que inclusive en una ciudad como Barranquilla, que fue una ciudad industrial, comercial, que recogió todas las costumbres del Caribe, entonces se fueron incorporando. Igual las músicas de afuera. Entonces, alguien que haya crecido en Barranquilla trae músicas de muchas partes del mundo, no solamente incorporadas en su escuchar, sino también en su corporalidad para bailar. Esta danza orgánica y expresiva de movimiento, ¿no?, es a partir del encuentro con ella. La veo como mi maestra hasta cuando llega el momento de
que nos convertimos en papá y mamá, en mamá y papá. Poco a poco, con Valeria pequeña, con Quique siempre trabajando a mi lado también en la danza y en la música. Ya después nació Valentina y ahí seguimos. Y somos nosotras, porque como son 3 y yo soy solo uno, siempre decimos, nosotras vamos al paseo, nosotras vamos para el cine, o nosotras vamos así. De mis padres, de mi mamá y de mi papá, tomo varias cosas que me ayudan a seguir este camino de llevar mi legado adelante, a apreciar todo eso que nos crea, que nos hace nosotros como colombianos, como bailarines, como artistas. En un sistema que le gusta encajar a las personas en diferentes nombres y por apariencia, por sexo y demás, pues es importante reconocer de dónde eres, pero también reconocer que haces parte de esta ciudad, sobre todo en Nueva York, y es como que la manera en que yo vivo aquí es influenciada por yo ser bilingüe, por ser de Colombia, por tener el pelo rizado o no rizado. Y es también muy hermoso explorar esa parte porque, o sea, yo nací aquí en Nueva York, pero viví varios años en Barranquilla y terminé mi bachillerato en Barranquilla y regresé acá ahora a estudiar en la universidad. Siempre digo que yo conocí al Joe antes que Justin Bieber porque me acuerdo muy bien en la primaria que era como que yo escuchaba Joe Arroyo, Chucky Town, como muchos artistas de Colombia y de varios géneros en la misma Colombia, pero no escuchaba tanto música en inglés. Luego cuando fui a bachillerato, ya ahí sí, like hip hop, rock, pop y yo también R&B, todo eso a mí me encanta. Y aquí, especialmente en Nueva York, era muy importante para la diversidad de esta ciudad. Seguimos trabajando, escribiendo cuenticos, una serie de cuentos que se llaman Cuenticos que Danzan y tienen que ver con, por ejemplo, la danza del gusano, que es una danza tradicional que es parte del patrimonio de la humanidad, porque así fue declarado el Carnaval de Barranquilla. Continuamos con más libros y más proyectos en danza y uno de ellos fue o es Somos Cumbia, Somos Familia. En un momento de mi vida en que con la familia nos regresamos a Barranquilla para cumplir el sueño a la inversa, el sueño colombiano, el sueño de que ellas pudieran estudiar allá en Barranquilla. El proyecto bandera, que es Somos Cumbia, Somos Familia, con el que tratamos de llevar los valores de la familia a través de la rueda de cumbia. Y no solamente los valores en una familia, sino en una comunidad, en una sociedad. Cómo nosotros nos intercomunicamos, pero primero tenemos que estar satisfechos. Nosotros, mi yo con mi yo, luego mi yo con mi tú, para bailar en pareja, y luego tú y yo con todos los que están en la rueda. Es casi lo mismo como puede funcionar armónicamente una comunidad. Entonces, con todo este trabajo que hemos llevado ya 20 años aquí en Nueva York, desarrollando todos los encuentros de cumbia, aparece en todo este contexto Derrick Washington, que es un antropólogo, etnomusicólogo, y hizo esta curaduría de la exhibición, la primera exhibición que se llama Urban Stomp en el Museo de la Ciudad de Nueva York. Te contaba de Somos Cumbia, Somos Familia, que nació aquí con grupos en Queens, un grupo de jóvenes, y la necesidad era cómo ellos lo aprendían. Entonces ese vocabulario que les fui facilitando con el nombre de las cumbiambas se gestó para que ellos pudieran aprenderla. Entonces aquí en Nueva York nació ese método cumbianza y es por eso que Derrick nos invita a ser parte de esta exhibición. Entonces creo que la multiculturalidad, la diversidad es maravilloso porque nos encontramos en un solo espacio y con muchas similitudes que nos hacen más ricos como seres humanos.
En nuestro próximo episodio, en el marco del Mes del Orgullo, celebraremos a destacadas voces de la comunidad LGBTQ+, y a la comunidad boricua de Nueva York. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu/Nueva York.